Bien, y efectivamente, como comentaba Gabriel, en los distintos ámbitos en los que me desempeño y me he desempeñado, he buscado emprender y en muchos casos emprender desde la organización, en particular en la organización en la cual dedico la mayor parte de mi tiempo, que es Microsoft. El contexto está sumamente abierto para fomentar el intraemprendedurismo, es decir, para emprender dentro de la organización. Pero más allá de que contarle de mi experiencia o mis experiencias personales, después van a estar Pablo y Miguel para contar más desde la práctica. Entonces quiero compartirles, más que desde esas experiencias, contarles cuáles son aquellos puntos que yo identifico como sumamente relevantes para lograr emprender dentro de la organización y ojalá para dejarles algo que les sea útil a ustedes en el día a día dentro de las organizaciones en las cuales ustedes hoy trabajan. Entonces, para empezar, me gustaría hablar con un ejemplo concreto. ¿Qué son estos que aparecen ahí? Esta es la parte que hacemos interactivo. Estos son... ¿qué? Audiencia inteligente. Estos son post-its. Si alguien conoce la historia de cómo se crearon los post-its, el nacimiento de los post-its es allá por el 68. 3M es la compañía que los creó, pero lo interesante es la historia de cómo se crearon. Dentro del departamento de research, dentro del departamento de investigación de 3M, había un científico que se llamaba Silver de apellido, y Silver estaba encargado de crear un tipo de pegamento específico para utilizar en la industria aeroespacial. Un pegamento que tuviera un nivel de adhesión extremadamente más resistente al que era conocido en aquel momento. Como parte de su proceso de investigación, en realidad llegó a algo absolutamente opuesto. Llegó a un pegamento que era sumamente liviano en cuanto a cómo se adhería, pero que tenía dos características bien importantes y bien diferenciales en aquel momento. Las dos características eran, la primera, que una vez que se pegaba no generaba residuo contra la superficie con la cual se pegaba. Lo segundo es que se podía pegar y despegar varias veces. En aquel momento, cuando creó eso, y inicialmente fue una patente, la realidad es que no encontraba una utilidad, o sea, estaba trabajando en un proyecto en el cual lo que buscaba era un mecanismo de pegamento para la industria aeroespacial y lo que se encontró es con algo que era muchísimo más light, muchísimo más liviano en cuanto a cómo se pegaba de lo que estaba buscando. Y ahora viene la parte entonces, y esto no estaba... entonces... generó ese pegamento y no sabía para qué usarlo. Entonces empezó dentro de la organización, empezó a dar charlas adentro de la organización contando qué era lo que había descubierto. Y para buscar gente que encontrara ideas de cómo utilizarlo. Ahí con un conjunto de personas se les ocurrió una idea extraordinaria. Lo que dijeron fue, hagamos una gran cartelera que tenga ese pegamento, entonces la gente puede, los comunicados del mes, puede venir y pegar esas hojas en la cartelera y después puede despegar las hojas y no queda pegamento, las pueden pegar y despegar varias veces. O sea, lo que inventaron fue una gran cartelera con ese pegamento. Obviamente, cuando lo vio alguien desde la mirada de negocio, dijo, no, esto no tiene ningún sentido, no vamos a vender carteleras que tienen hojas que se pueden pegar y despegar cuando en realidad lo que podrías hacer es ponerle un pinchito. 3 años después, siguió iterando la idea por ahí, 3 años después aparece otro investigador que estaba trabajando en un área completamente distinta, Frey Art de nombre ese investigador, escuchó que estaba esa idea boyando por ahí, nuevamente trabajando en otra cosa, y aprovechó una política que tenía la organización, una política, hay distintas formas de llamarle, principalmente en Estados Unidos se llaman políticas de moonlighting, que es habilitar a los empleados a que trabajen fuera de hora en proyectos que ellos creen, que ellos definan, que ellos inventen dentro de la organización. Y Frey Art cayó con la idea de decir, no, en realidad estamos cerrando. En lugar de tener que poner el pegamento en la cartelera, lo que tenemos que hacer es poner el pegamento en el papelito. Y es así que desarrolló lo que fue la primera versión del Post-it 4 años después, donde esa primera versión fue amarilla. ¿Saben por qué era amarilla? No porque se le hubiera ocurrido que era el color más atractivo o que mejor se iba a vender, sino que era amarilla porque era el color de papel disponible que había de excedente, y en base a eso tomó ese excedente, le puso el pegamento y a partir de eso empezó a crear lo que fue la primera versión del Post-it. La primera versión del Post-it en realidad fue un completo fracaso. La pusieron a la venta, la tuvieron que retirar del mercado. ¿Por qué? Porque nadie había siquiera imaginado
me refiero desde el punto de vista de los consumidores, cuál era la utilidad de eso. Entonces nadie estaba dispuesto a pagar por eso. Hasta que 2 años después aparecieron otras 2 personas dentro de la organización, encontraron que estaba ese proyecto boyando por ahí y se les ocurrió la idea de decir, ¿saben qué? Produzcamos miles de estos, entreguémoslos en forma gratuita en las empresas, generemos la necesidad, generemos la experiencia de uso y luego la gente la va a querer comprar. Y es así que por allá por el 72 empezó a comercializarse lo que hoy conocemos como los Post-its. ¿Experiencias de emprendedurismo en ese ejemplo? Bueno, hubo alguien que más allá de que había inventado algo que parecía no tener utilidad, luego permitió que otro más, Frey Art que vino después, dijera, voy a aprovechar este tiempo que tengo para crear, voy a tomar esta idea y voy a tratar de que esta idea se transforme en algo que sea útil. Ese algo que fuera útil no fue comercializable, tuvieron que después venir otros 2 más para decir la forma de comercializar esto y la forma de contarle a la gente que esto es útil es entregarlos en forma gratuita y permitirles que vean que esto efectivamente puede tener una utilidad. En este ejemplo vemos cómo la intención, la invención y la vocación de crear en las personas alineados a el objetivo de la organización puede generar experiencias de emprendimiento dentro de la organización. Hay una realidad con la que convivimos hoy en día, estos son los 2 personajes de los cuales hablábamos, hay una realidad con la cual convivimos hoy en día y es que las empresas, y en cualquier empresa en la cual estemos, necesita innovar para mantenerse en el mercado, necesita innovar para diferenciarse de sus competidores y necesita innovar para seguir creciendo. No importa en qué industria estemos, no importa en qué rubro estemos. Si nos creemos que no, que estamos en un rubro que es sumamente estático, probablemente nos estemos de alguna forma autoengañando, como una forma, esto está pasando solo, nos estemos autoengañando de alguna forma, pero la realidad es que necesitamos innovar. Y para unir esto con la realidad de hoy, hace algunos meses atrás estaba en México, tuve una reunión con la gente de Citibank, y la gente de Citi, no solamente en México, sino que en varias partes del mundo, se están encontrando con que no encuentran talento creativo dentro de la organización. Entonces, ¿qué están saliendo a hacer? Lo que están saliendo a hacer es creando hackatones. ¿Qué son los hackatones? Seguramente varios de los que estamos aquí hemos escuchado de lo que son, por ejemplo, los Startup Weekends. Esas actividades de un fin de semana entera en la cual se crean, a partir de nuevas ideas, se crean ideas de startups y muchos de esos continúan efectivamente como una startup. Bueno, empresas como Citibank han dicho, tenemos que replicar esa mecánica como una forma de traer nuevo talento a la organización y de generar nuevas ideas dentro de la organización. Entonces es así que empresas como Citibank o como Coca-Cola, y luego después van a tener el slide, tiene ahí el artículo que es bien detallado respecto a lo que están haciendo y es bueno para entenderlo más en detalle. Empresas como Citibank, Coca-Cola, McDonald's, Hewlett Packard, etcétera, están tomando la dinámica de crear estos Startup Weekends en donde invitan a gente fuera de la organización para aportar ideas específicas sobre las líneas de trabajo de esas organizaciones, como por ejemplo es el caso de Coca-Cola. ¿Qué buscan con esto? 2 grandes cosas. El primero es identificar talento fuera de la organización. Segundo, lo que buscan es identificar ideas creativas renovadas, podemos llamar sin los vicios que puedo tener estando dentro de la organización, ideas creativas que aporten para generar áreas de diferenciación, áreas de innovación dentro de la organización. Lo que está claro es, hoy estamos en un escenario de una dinámica donde la organización, las empresas necesitan innovación, necesitan creatividad, y yo diría, para todos aquellos que trabajamos en empresas, necesitan de nosotros, más allá de cuáles sean nuestros roles, para crear esas ideas, para emprender y para generar cosas dentro de la organización. Esa innovación, ese emprendimiento dentro de la organización puede venir dado por un producto, puede venir dado por una idea, puede venir dado por la forma de atender mejor a los clientes, puede venir dado por la forma en la cual hacemos más productivo o más efectivo un proceso. Es decir, tenemos que tomar como que el emprender dentro de la organización no es solamente crear un producto específico, sino como ese emprender dentro de la organización puede venir dado por distintas formas de trabajar. Entonces quiero compartirle ahora algunas líneas bien prácticas de lo que creo que nuevamente puede serles útil a ustedes en el día a día. Y lo primero es pensar yo como emprendedor, digamos. Yo como emprendedor, ¿qué tengo que entender? Bueno, creo que lo primero que tengo que entender es qué me motiva.
¿Qué me motiva para querer emprender? Me motiva el crear una nueva línea de trabajo, me motiva el crear un nuevo producto, me motiva la idea de poder hacer un proceso mucho más eficiente o menos costoso, o cómo poder incrementar el valor de un producto. ¿Qué es lo que me motiva? Es importante que tengamos ambición, y la ambición bien entendida, muchas veces tenemos una connotación negativa de la ambición. No, la ambición es parte de lo que nos mueve a hacer más para la organización, hacer más para las personas con las cuales trabajamos, hacer más para nuestros clientes, hacer más para nuestros usuarios. Tenemos que ser inquietos, tenemos que cuestionarnos cosas. Yo creo que es extremadamente importante en todo lo que hagamos el ser inquietos. El ser inquietos tiene que ver con hacernos preguntas, estar todo el tiempo haciéndonos preguntas para entender qué es lo que podemos hacer distinto. Estar dispuestos a asumir riesgos. Y creo también que el emprender dentro de la organización, y en mi experiencia personal esto ha sido un gran factor, es el emprender dentro de la organización es una extraordinaria forma de crearse nuevas oportunidades. Podría contar de varias experiencias personales y de las personas con las cuales he trabajado, de que han creado su propio, casi que han definido su rol y han creado sus propias oportunidades en base a emprender y a generar esos espacios, ya sea para un nuevo producto, para una nueva área, para un nuevo proyecto. Entonces creo que, como digo, el emprender dentro de la organización primero empieza por uno, primero empieza por conocernos de nosotros y entender cuál es nuestra motivación, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos genera la energía. Lo segundo es, a diferencia de cuando nosotros emprendemos en forma genérica, y no solo tenemos que pensar en un producto, tenemos que pensar en el mercado, tenemos que pensar en un montón de variables, tenemos que pensar en qué es importante para los inversores, pero cuando emprendemos dentro de la organización, también, además de todo eso, tenemos que entender la organización en sí misma. Tenemos que entender cuáles son lo que podemos llamar los drivers de la organización, o sea, qué mueve a la organización, cuáles son los objetivos, cuáles son las variables que se miden, cuáles son las prioridades, cuáles son las áreas de foco de la organización. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos va a tener que estar ligado a cuáles son esas motivaciones, áreas de prioridad, foco de la organización. ¿Qué es lo que tenemos que estar dispuestos a poner? Que tenemos que tener vocación de crear, vocación de innovar, vocación, como decíamos antes, de romper barreras, de pensar distinto, de generar transformación. Innovar dentro de la organización, emprender dentro de la organización implica transformar, implica cambiar, implica nuevamente romper barreras o romper estructuras. Y tenemos que tener la vocación para hacer eso. Luego, si me pongo en estructurar qué es lo que debo ir haciendo, tengo que pensar en tener un plan. Cuando yo quiero crear un nuevo producto, o quiero crear una nueva área o una nueva disciplina dentro de la organización, probablemente tenga que presentárselo a alguien, probablemente tenga que convencer a alguien de que esto es lo que deberíamos hacer como empresa, o que en esto deberíamos invertir, o que esto deberíamos probarlo durante un cierto periodo de tiempo. Y para eso tengo que tener proactividad para hacer eso. Para eso tengo que lograr alinear. Y a mí, me gusta pensarlo en términos de vectores. Es decir, tengo que lograr alinear los vectores de mi idea y de mi motivación con los vectores de lo que son las prioridades de la organización. Tengo que lograr que esas dos cosas se alineen. Y muchas veces no están perfectamente alineadas. Muchas veces tienen cierta divergencia. Lo que tengo que lograr es encontrar el espacio para mi idea alineado a lo que es la organización. Tengo que lograr tener un plan y tengo que lograr, yo lo ponía por ahí como una venta. Es decir, internamente tengo que vender el por qué como empresa tenemos que invertir en este nuevo producto, el por qué como empresa tenemos que mejorar la forma en la cual hacemos esto, mejorar la eficiencia de aquello, y para una venta implica lograr demostrarlo. Y muchas veces implica, por un lado, probar, y por otro lado, empezar a probar, sí empezar a medir, sí empezar a ejecutar. Y por eso creo que el último punto es, una vez que tengo la idea, una vez que alineo, una vez que presento ese plan, es ejecutar. Ejecutar y medir. Medir los resultados, medir cuál es el avance, cuál es el progreso, cómo con esto que estoy haciendo, cómo con mi emprendimiento dentro de la organización es que estoy alimentando lo que son los objetivos y las prioridades dentro de la organización. Y último, y siempre importante, mostrar resultados.
Lo puse de esta forma y ahí está por el link para que lo puedan descargar. Ojalá esto les sirva a ustedes como el handbook, como esto que se puedan imprimir y tengan por ahí en la oficina, y esto les sirva como un recordatorio de aquellas palabras claves sobre las cuales tenemos que pensar y aquellas palabras claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar y a la hora de emprender dentro de la organización. Todas las organizaciones necesitan emprendedores dentro de la organización para diferenciarse, para crecer, para ser exitosas. Y al mismo tiempo, para las organizaciones es importante el dar el marco, el dar el espacio para nosotros de que podamos emprender, porque inclusive esa es una estrategia extremadamente importante para retener talento dentro de la organización. Para aquellas personas que tienen una vocación de emprender, para aquellas personas que tienen una vocación innovadora, para aquellas personas que tienen una vocación por la creatividad, que puedan desarrollar esa vocación dentro de la organización y que el camino no tenga que ser, se tiene que ir a otro lado a hacerlo. Con lo cual, desde el punto de vista de la organización, no solamente es extremadamente importante el tomar la dinámica de habilitar el emprendimiento, sino que también lo es desde el punto de vista de dar el marco adecuado para las personas que trabajan dentro de la organización. En resumen, yo creo que toda empresa necesita su post-it, toda empresa necesita generar el marco y necesita generar el ambiente para que esos post-its sean desarrollados. Con esto, muchas gracias y le devuelvo a Gabriel la palabra.